La ciencia de la astronomía surgió por la necesidad de los antiguos de medir el tiempo, de saber el día en que vivían. Y lo pudieron hacer gracias a los movimientos de la luna, del sol y de las estrellas. Los ciclos del cielo establecieron un calendario. Hoy en día, astronomía es sinónimo de descubrimiento, de intentar entender la naturaleza de todo lo que existe, de comprender el universo. Para los observadores de la antigüedad, la Tierra era el centro del universo. Los observadores modernos sabemos lo insignificantes que en realidad somos. El camino de esa concienciación es la historia de la astronomía. Los observatorios son tan antiguos como la civilización misma. Esta pirámide maya de México está alineada de forma que registra el sol en su equinoccio. Stonehenge, en Inglaterra, data del año 2990 a.C. Y esta tumba de Irlanda es anterior. Está construida de tal manera que la luz del sol penetra directamente en su interior únicamente el día más corto del invierno. Aún hoy, medimos el tiempo por las estrellas. Lo hacemos gracias a una serie de púlsars. Su giro se utiliza para regular el funcionamiento de los relojes atómicos más precisos del planeta. Hace más de 30.000 años, el tiempo se medía gracias a la luna. Aquí tenemos un impresionante registro grabado en unos huesos de reno. Día a día parece mostrar las fases de la luna. Un registro gráfico del calendario celeste para el observador prehistórico inteligente. El punto del horizonte por donde sale el sol varía cada día. Es el efecto combinado de la rotación diaria de la Tierra y de su órbita anual alrededor del Sol. Para los primeros observadores, 2 veces al año, el Sol salía por el mismo punto. Esos días marcaban el solsticio de verano y el solsticio de invierno, 2 fechas fundamentales para medir las estaciones. Cuando el punto en el que sale el sol empezaba a desplazarse de nuevo, sabían que se cambiaba de estación. En todo el mundo, los primeros observadores utilizaron el sol como calendario. En esta cueva primitiva americana, una flecha de luz solar indicaba el solsticio de invierno cuando llegaba a una marca de la pared. Este túmulo funerario irlandés es mucho más antiguo. Un marcador de la edad de piedra del solsticio de verano, construido de tal forma que el sol brillaba directamente aquí una sola vez al año, el día 21 de diciembre. A mayor escala y más reciente, encontramos los famosos templos de Abu Simbel en el Alto Egipto, marcadores gemelos del sol naciente. Pero Stonehenge, al sur de Inglaterra, es el más famoso de todos. Es el observatorio megalítico por excelencia. Esta es la clave de su alineación. Desde el centro de la circunferencia de piedras, pasando por el monolito del fondo, da el punto de la salida del sol en el solsticio de verano. Un momento de asombro. El solsticio de verano desde el corazón de un ordenador astronómico que lleva funcionando 5.000 años. Las configuraciones de las piedras son tan complejas que se ha sugerido que Stonehenge podría predecir eclipses solares. Tal grado de sofisticación parece poco probable. Sin embargo, algunas de las piedras más antiguas que rodean el monumento se disponen en alineaciones interesantes. Estas 2 marcan el punto por donde el sol se pone en el solsticio de verano. Sorprendentemente, marcan igualmente el punto por donde la luna se pone en el solsticio de invierno.
Los antiguos podían predecir con facilidad los movimientos del Sol y la Luna. Las estrellas móviles, los cuerpos que actualmente conocemos como planetas, ya eran otra cosa. Los planetas parecen moverse porque, como la Tierra, describen órbitas alrededor del Sol. No se mueven conjuntamente con las estrellas del fondo. Los griegos veían así el universo. Una serie de esferas de cristal concéntricas, todas ellas en movimiento alrededor de la Tierra. Dentro de cada esfera se establecía un orbe, el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en aquellos tiempos, las estrellas móviles. La esfera más exterior correspondía al reino de las estrellas de fondo. Era un modelo claro, pero no explicaba los movimientos excéntricos de los planetas. Si se encontraban en esferas de cristal, ¿cómo es que a veces retrocedían? El astrónomo griego Ptolomeo tenía la respuesta. Trabajaba en Alejandría en el siglo II y creía firmemente que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Explicaba el movimiento de los planetas con la idea de los epiciclos, pequeños círculos descritos por los planetas alrededor de su principal centro orbital. Era un concepto extraño, pero coincidía con las observaciones. Cada año, el día del solsticio de verano, el sol brillaba directamente en un pozo de Asuán, en Egipto. Un bibliotecario llamado Erastóstenes conocía tal hecho. Trabajaba varios cientos de kilómetros al norte de Asuán, en Alejandría. Allí, simultáneamente, una columna proyectaba su sombra. Y se preguntó por qué. El motivo es la curvatura de la Tierra. Mientras que los rayos de sol caen verticalmente sobre el pozo de Asuán, forman un ángulo en Alejandría. Mediante cálculos geométricos, Erastóstenes calculó el perímetro de la Tierra. Observó que en Alejandría el sol se desviaba de la vertical una 50ª parte del círculo. Por tanto, multiplicando por 50 la distancia entre Alejandría y Asuán, Erastóstenes halló el perímetro del globo. Su valor se desvía solo en un pequeño porcentaje del valor real. Corría el año 200 a.C., 1700 años antes de que Colón emprendiera su viaje. Las observaciones notablemente exactas de Tycho Brahe y la teoría heliocéntrica de Copérnico llevaron en el siglo XVII al descubrimiento por parte de Johannes Kepler de cómo los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Según los cálculos de Kepler, la Tierra y los planetas describen órbitas ligeramente elípticas. La teoría de Ptolomeo, que se había mantenido durante 18 siglos, fue finalmente refutada, y el trabajo de Kepler resultaba válido para los cometas y los satélites. Galileo apoyó la idea y fue condenado por la Iglesia. Sin embargo, su uso del telescopio le convierte en el primer gran astrónomo telescópico. Al final del siglo XVII, Isaac Newton, además de dividir la luz en los colores del espectro, elaboró la teoría de la gravedad. Newton demostró que al lanzar un objeto desde una montaña cae al suelo debido a la fuerza de la gravedad, a menos de que adquiera velocidad suficiente para entrar en órbita, como la Luna alrededor de la Tierra y esta alrededor del Sol. En el siglo XIX, William Herschel construyó un gran telescopio y empezó a representar el firmamento. Fue el observador visual más importante de la historia. Con el siglo XX llegaron enormes instrumentos que permitían escudriñar el cielo. Había nacido la astronomía del espacio profundo. En los últimos 100 años hemos descubierto la naturaleza de las estrellas. La astronomía ha desvelado las grandes colecciones de estrellas que conocemos como galaxias. ¿Cómo hay millones y millones de galaxias, cada una de las cuales contiene billones de estrellas? Y cómo las galaxias forman grandes cuerdas que flotan en el vacío del espacio. La astronomía nos ha enseñado que la Tierra, lejos de ocupar el centro del cosmos, no es más que una mota en el universo.